Con tecito. Y yo no puedo dar una clase sin un tecito. Será porque estoy viejita. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos un día más reunidas. Yo hacía mucho tiempo que no estaba en una reunión de damas presencialmente, porque sí lo estaba, siempre conectada allí por la tecnología, por Zoom, y podía escuchar las prédicas, podía ver ¿cómo era que se decía? La actividad bíblica para pasar un tiempo, para aprender más de lo que veníamos a escuchar. Y yo siempre iba siempre por detrás, porque ya ahora ya no tengo la agilidad que tenía para buscar los pasajes en la Biblia como los tenía antes. Pero doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me ha dado, doy gracias a la hermana que pensó en mí, sin duda que fue el Señor, porque yo hacía tiempo que oraba al Señor. Yo por muchos años estuve en un ministerio y aunque hice muchas cosas en el ministerio, desde limpiar hasta todo, y prácticamente abríamos junto con la hermana Amelia, ¿verdad? Abríamos, cerrábamos, limpiábamos y teníamos que predicar. Y muchas veces esperábamos al predicador, el predicador no venía y no había momento, no había una ocasión donde hubiéramos tenido que preparar ese mensaje. Me viene a la mente el recuerdo, 6 meses de bautizada, en el ministerio que yo estaba, aprendí la palabra del Señor, gracias a Dios. Me dieron una Biblia en cual los años que yo tuve en otro lugar, nunca conocí una Biblia, sino lo que hablaban allí en el frente, y salíamos y nada nos quedaba. Pero gracias a Dios en ese lugar pudimos tener nuestra Biblia, y no solamente que recibíamos aquello, ¿verdad?, que escuchábamos, la enseñanza de la palabra de Dios, sino que después podíamos en nuestras casas buscar y poder saber que lo que nos habían hablado era verdad o no era la verdad. Amén. Y gracias a que nosotros pudimos tener esta palabra en nuestra mano, es que pudimos llegar al conocimiento de la verdad, de lo que realmente nos estaban hablando y de lo que realmente nos estaban enseñando. Pero también a nosotros tener esta palabra, ¿verdad?, en nuestra mano, pudimos conocer qué era lo que se estaba haciendo bien en ese lugar y qué era lo que no se estaba haciendo como realmente la palabra de Dios lo entendíamos, porque no solamente nos quedábamos con lo que leíamos, con lo que escuchábamos en la iglesia, sino que había programas de radio, no sé si ustedes conocen la Transmundial, sí, donde nosotros allí nos alimentábamos y tratábamos de comparar y saber, y fuimos muy inquietas desde el principio, ¿verdad?, conocer la verdad de la palabra del Señor. Y bueno, y así comenzamos en el ministerio, y nos bautizamos al poco tiempo de que estábamos en la iglesia. Quizás yo tuve más tiempo que las demás de mis hermanas para aceptar y para recibir al Señor, porque yo estaba con una desconfianza de que tener que hacer un compromiso, como yo creo que es lo que le pasa a las demás, a todas las personas hasta el día de hoy. Y entonces el día que recibí al Señor, yo creo que después de ese día nunca más, ¿verdad?, que nos apartamos del Señor, nos bautizamos, pero en ese lugar había una condición, que después que nosotros éramos bautizados y pasado allí 3 meses de haber estado aprendiendo y recibiendo la palabra del Señor,
los que traían la palabra no vivía nadie acá, las personas venían de otro lugar para enseñar y para traer la palabra. Y podía ser que las personas que empezaban como la hermana María, la hermana estuvo haciendo la previa, vamos a llamarle así, no llegaban, entonces la que estaba en ese lugar, fuera varón o fuera mujer, y ya había pasado ese periodo de tiempo, tenía que hacerse cargo del culto. No podía salir la persona de la iglesia sin recibir la palabra del Señor. No podíamos decir, el pastor no llegó, el pastor no vino. Y bueno, así comenzó nuestro ministerio. En la iglesia así comenzó el hambre, la sed por escuchar, por aprender, por querer saber la palabra de Dios. Llegó un buen día que se anunciaba un pastor X, ¿verdad? Muy reconocido por la forma que predicaba, y era un salón que era más grande que había bancos largos de este lado, había del otro donde las mujeres y los varones se sentaban separados, y era todo hasta el fondo. Ese día la iglesia estaba llena. Nosotros todavía ni siquiera abríamos un culto, estábamos con las hermanas. Yo tenía una hermana menor que todas nosotros, que era la que estaba más comprometida que yo en las cosas del Señor. Y bueno, ella, como no vinieron las personas que abrían la primera sección, empezó a abrir. Después empezamos con ese juego de que ella me pasaba a mí, yo le pasaba a ella. Ninguna de las dos queríamos tener la responsabilidad, y como ese pastor tenía su vehículo propio, podía llegar en cualquier hora, en cualquier momento, pero se hacía la hora de que la gente se va y había que lanzarse. Entonces, ese momento me lo dieron a mí, esa responsabilidad, mi hermana me la pasó a mí, y bueno, ahí estaba. Y había que hacerlo. Había que hablar, había que predicar, había que anunciar el mensaje, la palabra del Señor. Yo me recuerdo que ese día, tanto como yo o mi hermana, estábamos las dos de la misma manera, porque no sabíamos cuál de las dos, o esperábamos siempre mirando la puerta, pero no llegó. Había que hablar, había que predicar. Bueno, el Señor preparó ese día realmente para que yo, con 6 meses en el ministerio, tuviera que empezar a llevar el mensaje, la palabra. Y bueno, Dios me dio una palabra, y créanme que yo no fui yo, fue la palabra del Señor. Y la iglesia estaba llena, la iglesia estaba repleta, yo tenía nervios, y yo ni siquiera sé después ni cómo, ni por qué había hablado, ni lo que había dicho, y después buscando y leyendo la Biblia a ver si realmente las cosas que habían salido de mi boca eran lo que yo debía decir. Y bueno, y así comenzamos en el camino del Señor, y por muchísimos años estuvimos en ese lugar con cosas buenas, porque aprendimos la palabra del Señor, aprendimos a orar como debemos de orar, aprendimos a saber que debíamos de buscar a Dios con todo nuestro corazón, aprendimos que Dios no era una imagen y todas esas cosas que antes no conocíamos, y bueno, y así quisimos seguir este camino, y Dios empezó a darnos cada vez más responsabilidades, pero llegó un momento que ya a mí las responsabilidades me sobrepasaron, y yo empecé a sentirme mal, me empecé a sentir enojada, y tenía que predicar, tenía que abrir la iglesia.
no era como ahora que venimos en un auto, que va una camioneta, nos levanta, nos busca, que tenemos el vecino que tiene un auto. Mi esposo tenía una moto, yo me sentaba en una chao y me agarraba fuerte y llegaba, pero venía, iba a la iglesia. Y yo siempre me recuerdo de cuando yo no podía salir, no podía llegar, ella era la que se tomaba esa responsabilidad, ya no tenía nada con qué andar, era un calor de 40 grados, a la 1:30 de la tarde y teníamos que hacerlo y teníamos que venir y teníamos que cumplir con esa responsabilidad. Y bueno, con ese amor que lo hacíamos con el amor que había dentro de nuestro corazón, porque sabíamos que estábamos sirviendo a Dios y sabíamos que queríamos servir y agradar a Dios. Entonces pero después fuimos dándonos cuenta, ¿verdad?, que estábamos siendo usadas muchas veces ellos venían y recogían y se iban y nosotros corríamos de un lado para el otro. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y Dios escucha nuestras oraciones, porque nosotros a veces, sabiendo que había cosas que no eran buenas, pedíamos perdón a Dios, pero no, yo tenía temor de salirme. Había un día un pastor me dijo que él había aprendido la palabra del Señor, como nosotros habíamos tenido esa necesidad de aprender la palabra del Señor. Y hoy, si hay alguien que me está escuchando, alguien que no tiene esa voluntad, esa fe de buscar, de querer saber, se queda solamente con los que escucha en la iglesia, yo te animo a que tengas tu Biblia, que la busques, que la escudriñes día por día. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros aprendamos cuál es la verdad para nuestra vida y qué es lo que Dios quiere saber de nuestra vida. Sabemos que muchas personas tienen esta Biblia en su casa, tienen este libro, y es solamente una historia, y es una historia. Es una historia, es la historia de Dios, es la creación de Dios, es el fundamento de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Y Dios plasmó aquí en su palabra, usó hombres, usó mujeres, usó siervos, usó niños, usó todo corazón dispuesto, ¿verdad?, para llevar y para predicar su palabra, y todos aquellos que abrieron su corazón llegaron a la presencia de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que Dios amó de tal manera al mundo. Todos conocemos, no voy a hacer la historia, todos conocemos el principio de la creación de Dios. Todos sabemos que Dios dio todo para aquel pueblo, Dios dio todo para aquella humanidad que Él había creado, y lo creó a su imagen, a su semejanza. Él era santo y les dio todo para que ellos tuvieran para vivir. No tenían necesidad de nada, pero sabemos que ellos miraron lo que no debían mirar, tomaron lo que no debían tomar. Entonces ellos pecaron y quedaron allí fuera de aquella bendición de Dios, fuera de aquello de lo que Dios había previsto para todos ellos. Entonces desde ahí cada uno de nosotros, ¿verdad?, fuimos heredando hasta el día de hoy esa naturaleza pecaminosa, y todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, y sabemos que de generación en generación Dios fue levantando hombres, Dios fue levantando gente llamando, ¿verdad?, para que le escucharan, para que hicieran la voluntad, que hicieran lo que Él realmente quería de nosotros, porque Él nos había creado a su imagen, a su semejanza. Y Dios es santo, y quería que por lo tanto su creación fuera santa o se pareciera a Él, que hicieran su voluntad. Pero también sabemos que así como se multiplicó el mundo a través de aquella primera creación, también se multiplicó el pecado, se multiplicó la maldad, y no había quien hiciera lo bueno.
el mundo estaba a ciegas, el mundo estaba en una oscuridad que realmente cada vez que pasaba el tiempo era cada vez más grave el pecado del hombre. Entonces Dios llegó un momento hasta que se arrepintió de habernos creado. Sabemos que Dios allí, cuando habló a Noé, hizo que desapareciera el mundo y solamente dejó 8 personas para que volvieran otra vez a recrearse, pero otra vez la misma historia, con Moisés y con cuántas formas de profetas y de todas formas que Dios llamó al mundo y el mundo no escuchó. Había siempre un corazón dispuesto, había siempre hombres que querían hacer lo bueno, pero la maldad siempre iba adelante, el pecado se multiplicaba, entonces ya Dios ya no sabía lo que iba a hacer. Pero como todos sabemos, como todos conocemos, que Dios de tal manera amó este mundo, que Él, ¿qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo a este mundo para que este mundo fuera salvo por Él. Y todos sabemos que si leemos ahí en San Juan 3:16, vamos a leerlo porque no es para repetir como loros, sino para poder ver realmente lo que la palabra de Dios nos dice. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el que en él cree no se ha condenado, pero en el que en él cree no ha sido condenado, porque no ha creído, ya ha sido condenado. Yo me perdí acá. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica y viene a la luz, para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Amén. Y así vimos, ¿verdad? Que de tal manera Dios amó a su Hijo, amó a este mundo que envió a su Hijo. Sabemos que Dios es en 3 personas, que es Dios el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, pero que también en segunda persona es el Hijo, y como tercera persona también es el Espíritu Santo. Y Él, Dios mismo, se despojó de su gloria y vino a este mundo, ¿verdad? Siendo carne como cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él pudo andar en este mundo y demostrar al mundo que nosotros podíamos cumplir con lo que Dios esperaba de nosotros, que nosotros podíamos cumplir con lo que Él esperaba de cada uno de nosotros. Pero para eso Él vino a traer la palabra de Dios, vino hecho carne, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. Pero antes que Él, Dios había levantado a Juan el Bautista, que decía: arrepentíos, arrepentíos, ¿verdad? Porque viene uno detrás de mí yo no soy digno ni de atar allí la correa de sus zapatos, pero sabemos que de sus sandalias. Pero sabemos que Juan el Bautista también fue apresado, fue condenado por predicar, por llevar la palabra de Dios, por estar hablando lo que a la gente no le gustaba oír, porque no querían escuchar
que estaban en pecado, que estaban mal, que estaban haciendo lo que era incorrecto. Entonces, Jesús estaba en el mundo, dice, Él vino al mundo y el mundo no le conoció. Él vino a los suyos y los suyos le aborrecieron. Entonces, cuando Juan el Bautista cayó preso, ahí es el momento donde Jesús comienza su ministerio. Y yo las invito a que abramos nuestra Biblia así en donde Jesús inicia su ministerio. En Mateo 4, 12. ¿Estamos? Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Jesucristo, el Hijo de Dios, había llegado a este mundo, estaba en este mundo, y llegó su tiempo donde Él tuvo que comenzar su ministerio, comenzar lo que Dios había encomendado para Él, y era enseñar a este mundo su palabra, a mostrarle al mundo que siendo carne, que siendo como cada uno de nosotros, pero sin pecado, Él podía cumplir todas las cosas y todos los mandamientos de Dios Padre. Entonces allí Él comenzó a predicar, comenzó a enseñar, y vemos que Él comenzó allí, mucha gente lo seguía, mucha gente lo andaba atrás de Él, y si seguimos allí viendo cuando Jesús comenzó su ministerio, Él iba, ¿verdad?, por los caminos, andaba por las aldeas, recorría y por las orillas del mar, y allí podemos ver cuando Él llama a Pedro y a Andrés, que estaban ellos pescando, y al instante ellos dejaron las redes y le siguieron. Y también podemos ver que siguieron andando y encontró allí a Jacob y a Juan, que eran hijos de Zebedeo y estaban remendando, dice, las redes allí de su padre, y también al instante dejaron su trabajo y se fueron tras de Jesús. Y así, de esa forma, Jesús fue buscando, fue llamando a sus discípulos. ¿Y será que Jesús llamaba a aquellos discípulos, los llamaba por la apariencia, los llamaba por el trabajo que estaban haciendo, por la actividad destacada que tenían? ¿O será que Jesús veía el corazón de ellos, veía lo que había dentro de ellos? Porque sabemos que Dios, que Jesús es Dios, y Él todo lo sabe, Él todo lo ve y todo lo conoce. Y así, de esa forma, Él fue trayendo, Él fue levantando allí sus discípulos, hasta que hizo en su derredor aquellos que eran necesarios para continuar su tarea, para Él poder enseñarle y para poder Él dejar aquí en la tierra lo que Dios quería establecer, y lo que Dios del principio, la fundación del mundo, había querido hacer y no lo había podido lograr. Entonces podemos ver allí que estuvo ellos reunidos, estaban allí en el Sermón del Monte, dice, donde Él les enseña todas las bienaventuranzas, donde todos queremos ser bienaventurados. Todos queremos ser bienaventurados, pero no todos queremos hacer la voluntad de Dios.
No todos queremos hacer lo que Dios quiere, no todos queremos hacer lo que Dios espera de nosotros, porque si no le fallamos en una cosa, le fallamos en otra. Y acá donde está, ¿verdad?, nuestra enseñanza, nuestra palabra de Dios, la sal de la tierra, ya la leímos un montón de veces, ¿verdad? Pero vamos a leerla. Ya la hermana explicó realmente todo lo que es la sal, todo lo que es la luz, para qué sirve la sal, para qué sirve la luz la luz realmente. Hoy nosotros, ¿dónde tenemos la luz? Donde todos la vemos, donde todos podemos vernos, donde todos nos vemos, las caras, podemos saber cómo somos, no estamos a oscuras, no estamos en una oscuridad, estamos viéndonos todas realmente cómo somos. Solamente que nosotros no podemos ver el corazón, lo que hay acá dentro de cada uno de nosotros. Pero aquel Yalú del mundo, aquel que vino a este mundo, aquel que estaba enseñando, aquel que estaba trayendo el mensaje, la palabra de Dios, aquel Hijo de Dios, Dios en este mundo, que se despojó de su gloria, se hizo hombre, y aquí estaba junto a aquel montón de gente donde sabemos, si seguimos, hubiéramos leído, ¿verdad?, todo, donde muchísima gente le siguió, donde le traían enfermos, le traían endemoniados, le traían lunáticos, le traían paralíticos, toda clase de enfermedades, y Jesús comenzó a hacer señales y prodigios, y mucha gente le seguía, ¿verdad?, por las señales que él hacía. Mucha gente le seguía para ser sanada, para ser curada, y Jesús sanaba y Jesús curaba porque él quería demostrar de alguna forma que él era Dios y que él tenía toda autoridad, toda potestad en este mundo para sanar, para curar y para libertar a la gente de su maldad, de la tiniebla en que vivía, de aquellas necesidades que cada uno de ellos estaba padeciendo. Entonces llegó ese momento donde Jesús les predica y les dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y realmente la sal, si no tiene sabor, no sirve para nada. Es como que si nosotros realmente también, aquellos que padecemos de presión arterial, no le ponemos sal a la comida. No la queremos comer. Comemos porque tenemos hambre, pero ¿qué nos pasa? No, nos enflaquecemos, nos quedamos cada vez más débiles porque comemos muy poquito. Yo tuve una época en los principios, una presión muy alta que no la podía controlar, y tuve que hacer un estricto régimen de alimenticio, pero perdí muchísimos kilos. Realmente estaba muy delgada, hasta que después empecé a poner un poquito sal, un poquito más de sal, y hoy hay muchos productos, hay muchas cosas que no es necesario tanta sal, que hacen que podamos alimentarnos, ¿verdad?, de otra forma. Pero la verdad que la sal, si no tiene sabor, no sirve realmente para nada. Y como dice la palabra, es echada afuera y hollada por los hombres. Y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero que alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de vuestras buenas obras, que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esta es la palabra que yo, cuando la hermana me llamó para poder enseñar algo, fui y vine por todo el Nuevo Testamento, yendo y viniendo. Pero algo me quedó aquí dentro de mí, viendo
que en el primer libro, en el primer evangelio, donde nos habla la palabra que Jesús inicia su ministerio. Jesús le da el sermón del monte, donde había muchísima gente y donde Él estaba enseñando, donde Él estaba sanando, donde Él estaba dando todas las instrucciones que Dios había dejado que Él tenía que dar para aquellos que iban a ser los sucesores después de nuestro Señor. Entonces, algo quedó en mí. Yo iba por allá, por acá, en todos lados encontraba la sal, en todos lados encontraba la luz del mundo. Entonces eso me quedó muy acá adentro, eso me empezó a hablar a mí misma, eso empezó a querer saber qué era lo que Dios, a ponerme inquieta, a querer saber qué era lo que Dios quería decir a través de esa palabra. Entonces, yo cuando leía también empecé a leer en la palabra del Señor, pude encontrar también en el Evangelio de Mateo, cuando Él inicia su ministerio, después de la sal del mundo. Una cosa que me grabó con esta palabra fue cuando allí, después de mucho andar, Mateo 16, 13, 18, Mateo 16, 13, 18. Del 13 al 18. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo del Dios, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí después de ese ir y venir, de andar alrededor de Jesús, aprendiendo, escuchando, sabemos porque todos hemos leído, ¿verdad?, la palabra de Dios, todos la conocemos, la tenemos grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que Pedro no era uno de los más tranquilos, que Pedro no era uno de los más, tenía su carácter y era, vamos a decir, como diríamos, un hombre violento. Pero Jesús lo llamó, fue uno de los primeros que llamó y ahí estaba. Y lo siguió y estuvo hasta los últimos días, hasta el último día que Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces Pedro, cuando él le preguntó quién decían los hombres que eran, ellos conforme habían oído, respondieron a Jesús. Pero Jesús les hace esta pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro le responde que él es el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que no se lo reveló carne ni sangre. ¿Quién se lo puede haber revelado? El Padre, el Espíritu Santo, que en aquel entonces no había venido, pero en la vida de Pedro ya estaba, ya había sido revelado. Dios le había revelado a Pedro que
que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo le promete, le dice a Pedro que sobre esa roca que era Pedro iba a edificar su iglesia. Muchos dicen por ahí que cuando vayamos al cielo va a estar Pedro para abrirnos la puerta. No es eso realmente. Realmente Pedro era aquella roca, era aquel hombre que Dios había escogido para que cuando la iglesia, cuando Cristo ya hubiese partido, sabemos que después de todas estas cosas, Cristo anunció su muerte, vienen los que lo buscaban, lo toman finalmente preso después de todas las cosas que él había padecido, y él es muerto, es crucificado, y bueno, él vuelve, levanta allí, se resucita, él vuelve allí ya a sus discípulos cuando él estaba en Hechos, ya no era más carne, ya era allí el nombre de Jesús ya era glorificado, pero él vino allí a sus discípulos y estuvo por 40 días dándole las instrucciones, enseñándoles todo lo que ellos debían de hacer. Y realmente esta promesa que Dios también dio a Pedro se cumplió, porque cuando fue allá, él ascendió a los cielos, ellos por 40 días, Jesús les pidió que ellos estaban en Jerusalén, y Jesús les pidió que no se fueran, que de allí, que permanecieran juntos, porque ellos que Juan había bautizado con agua, pero él los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pero para eso era necesario que permanecieran juntos, que permanecieran unidos, que estuvieran siempre allí unánime, juntos. Y podemos ver que ellos cumplieron con lo que Jesús les pidió. Ellos estuvieron en oración, estuvieron realmente concentrados, metidos allí buscando realmente la presencia de Dios, hasta que por fin, ¿verdad?, cuando vemos que llegó la promesa del cumplida, la promesa del Espíritu Santo que vino, ¿verdad?, como un estruendo allí donde todos empezaron a hablar en diferentes idiomas, y allí se convirtió la iglesia. Allí la iglesia recibió el poder, porque Jesús había dicho para ellos, creo que es en Hechos, creo que lo tengo acá, no lo vamos a buscar, promesa del Espíritu Santo, en Hechos 1:4, donde ellos están allí esperando, ¿verdad?, que Jesús les habla, y que después, antes de ascender, mejor buscar. No es mejor que buscar. Sí. Hechos, vamos a leer del 3. Dice, a quienes también, después de haber padecido, está hablando de Jesucristo, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, y vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Y ya cuando estaba allí, que estaban todos juntos, que él ya estaba para ascender, y les dijo, porque todos hacían preguntas, todos estaban inquietos, todos estaban con aquella inquietud de que Jesús los iba a dejar.
y le preguntaban cosas, y le dijo, no les toca saber a vosotros las sazones del Padre que puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho estas cosas, él, ¿verdad?, subió a los cielos. Y también, ya que estamos acá cerquita, la promesa del Espíritu Santo cumplida, el discurso, sabemos que después que recibieron el Espíritu Santo, que todos hablaban en lengua, allí también en Hechos, no lo vamos a leer, en Hechos 2:14, cuando Pedro da allí su primer discurso, donde comienza la iglesia del Señor. Amén. Allí se cumple la promesa que Jesús hizo a Pedro, que sobre él iba a edificar, sobre esa roca iba a edificar la iglesia. Y ahí Pedro comienza a comienza a anunciar la palabra del Señor y comienza a enseñarle, ¿verdad?, a todas las cosas que Jesús había dejado para que ellos aprendieran, para que ellos hicieran conforme a todo lo que Dios les había mandado. Discurso de la promesa cumplida. Vamos a leer en Hechos 2, 43, 42. Y no se pongan nerviosas que ya viene el Olimpo. Hechos 2, 43 al 47. Dice la palabra del Señor, la vida de los primeros creyentes. Y sobrevino temor a toda persona, después que vieron lo que Dios había hecho en la vida de Pedro, después de que vieron de que todo las cosas que los discípulos también podían hacer, dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían las propiedades, sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esto era la vida de los primeros creyentes, de aquellos que fueron antes que nosotros. Y yo quiero venirme al 2021. Ya pasaron varias generaciones donde sabemos todo lo que padecieron los primeros cristianos, donde sabemos que a través de Pedro, la roca, ¿verdad?, fueron levantándose hombres que creyeron, o corazones que se abrieron para seguir esta obra que Dios había dejado aquí en la tierra a través de su Hijo. Pero también sabemos que como desde el principio del mundo se vio la oscuridad, siguió la maldad de los hombres, donde esta palabra comenzó a ser escrita y comenzó a ser dejada, ¿verdad?, aquí para cada uno de nosotros, hasta que llegó en el día de hoy a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y sabemos que muchos quedaron en el camino, que muchos perdieron sus vidas, ¿verdad?, por cumplir, por hacer y predicar la palabra del Señor, porque le llamaban herejes, porque le llamaban que estaban locos, que estaban hablando cosas que no debían de hablar. Pero lo que no querían era escuchar la verdad de sus maldades, la verdad de sus pecados, y así como en el principio, así como en los tiempos de Abraham, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de
de Moisés, el mundo seguía en tinieblas, el mundo seguía pecando y seguimos pecando hasta el día de hoy. Y si, como dice la palabra de Dios, que así como en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, hoy ya no se casan, hoy ya no hay casamiento, y hoy donde realmente no sabemos quién es quién, ni sabemos quién es cuál. Estamos en una etapa tremendamente difícil. Y aquí es donde la iglesia, donde nos preguntamos, ¿estamos como tales, como luz, como sal? ¿Estamos como tales entregando el mensaje a la gente? ¿O solo estamos disfrutando de nuestra salvación? ¿Dónde está la iglesia? Gracias a Dios, estamos en un lugar donde se predica, donde se lleva la palabra de Dios, donde se sale, se golpea, donde se está cumpliendo con lo que hasta ahora hemos visto que debemos de hacer. Pensemos, fuimos enviados a anular la oscuridad, a dar esperanza a los que no la tienen. ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó? Créame que Dios me habló y cada cosa que me hablaba yo la escribía, porque no podía dejarla pasar. Rompí papeles, pero aquello se me hacía cada vez más fuerte. Yo estaba hablando para mí. No crea que está hablando para ti, no crea que está... Dios estaba hablando para mí, porque muchas veces nos cuestionamos, nos decimos que ya pasó nuestro tiempo, que ya no tenemos que hacerlo más, que ya no tenemos la sal, que ya no tenemos la luz que debíamos de tener, y comenzamos a quedarnos. Comenzamos a dejar aquello que Dios realmente enseñó a su iglesia, lo que Dios quiso que hoy también la iglesia de hoy, del 2021, esté haciendo como la iglesia de aquellos primeros cristianos que acabamos de leer. Y dice lo que se me vino a la mente. Pensemos, fuimos enviados a anular la oscuridad, a dar esperanza a los que no la tienen. ¿Estamos nosotros todavía con esa esperanza? ¿Estamos nosotros todavía con esa esperanza? Si no la tenemos, es imposible de nosotros salir a dar esperanza, es imposible si nosotros no andamos en la luz, si nosotros no vinimos a la luz, si nosotros no estamos, si nosotros no permanecemos en la luz, que es la palabra de Dios, que es el estar en comunión día por día en la presencia de Dios, es imposible que nosotros podamos tener esa sal, es imposible que nosotros podamos tener esa luz que Dios quiere que nosotros tengamos para poder alumbrar a otro, para poder dar a través de esa sal que Dios quiere que nosotros tengamos, ese amor, ese denuedo cuando hablamos de la palabra del Señor, para entregársela a otra, para comunicárselo a otro, para darle esa esperanza. ¿Cuántos que están ya pensando que van a morirse, que no tienen esperanza? Personas que han perdido familiares, estamos en el momento justo. Han pasado cosas tremendas, cosas que antes nunca habíamos visto, cosas que antes nunca habían sucedido, como muerte tras muerte, peste, cuánta cosa que han sucedido, cosas que vemos. La gente cómo está, hoy no sabemos, no distinguimos quién es hombre, quién es mujer, hoy no distinguimos realmente quiénes somos. Entonces acá, ahí es donde tiene que estar la iglesia realmente.
Amén. demostrando realmente lo que nosotros somos. Debemos de reflejar a diario el amor de Dios y demostrarlo a diario, en todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermano. En todas las áreas de nuestra vida. Porque no es solamente llevando, no es solamente predicando, golpeando una puerta, sino que debemos de estar preparados. Debemos de nosotros mismos prepararnos realmente, de ser esa luz, de que otros sin que nosotros le golpeemos la puerta, sin que nosotros le entreguemos un folleto, sin que nosotros le hablemos, ellos puedan ver Amén, que somos la luz de este mundo. Amén, hermano. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia de hoy. Es lo que Él enseñó en la iglesia del pasado, de hace 2000 y tantos años. Y es lo que Dios quiere de la iglesia de hoy, de 2021. Y yo quiero que vamos a leer en Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Por eso yo puse primera de Pedro, porque ya sabía. Ajá, y me la querías quitar. Exacto, sí. Primera de Pedro 2:9. ¿Vamos? Amén. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿De dónde nos llamó? También tú y yo estábamos en tinieblas, porque mentira que vinimos porque éramos santos. Vinimos porque no dábamos más, porque ya no sabíamos a dónde íbamos a golpear, porque ya no sabíamos a dónde íbamos a llamar. Pero Dios sabía, Dios conocía, sabía lo que estábamos pasando, sabía lo que estábamos sufriendo. Él vio nuestras lágrimas, Él vio la oscuridad en la que nos encontrábamos. Y Él puso a alguien para que nos golpeara esa puerta, para que nos hablara. En mi caso, fue una persona que nunca quiso saber de Cristo, pero me dijo que en tal lugar yo estaba en una cola esperando para apuntar a alguien para un médico, y se acercó esa persona y me preguntó por el problema que yo estaba pasando, y yo me puse a llorar. Y esa persona conocía y sabía, había escuchado, y entonces me dijo, andá a tal lado, vas a ver que te van a ayudar. Era la iglesia donde nosotros nos convertimos. No había acá, no había, pero había un programa de radio de media hora. Allí me dirigí, allí me encerraba todos los días yo y esa media hora, y ahí en ese lugar yo me alimentaba en mi cuarto con una radio chiquita, y ahí pude orar, aprender a orar, a conocer. Y bueno, y así fue como también llegamos, hasta que después de tantos años ellos llegaron acá. Y nosotros, yo me recuerdo que desde el primer día que entraron acá, yo llegué porque nunca más me aparté de los caminos del Señor. Había cosas buenas, habían cosas que no debían de ser, pero Dios allí nos mantuvo hasta el día, ¿verdad?, que llegó la luz también. Que un día yo allí en la casa de mi hermana, y llegó también una persona golpeando
anunciando las verdades de la palabra del Señor, y realmente era lo que queríamos escuchar, realmente era lo que queríamos recibir, y bueno, y allí comenzamos realmente también a conocer la palabra del Señor. Entonces, como leímos, que no somos cualquier cosa. Amén. Ya no estamos en oscuridad, ya no andamos en tiniebla, porque Él nos rescató y nos trajo a esa luz, a esa luz que era Cristo, esa luz que Él sabía que nosotros la necesitábamos, porque estábamos perdidos, porque estábamos hasta el cuello, porque ya por sí solo no podíamos salir. Y Él nos tendió su mano y nos trajo, y hoy estamos aquí. Amén. Y hoy como mujeres de Dios, como siervas de Dios, porque no somos los discípulos, pero sabemos que detrás de cada discípulo, detrás de cada familia, detrás del mismo Señor Jesucristo, había una mujer. Amén. Que lloró, que sufrió, que le dolió, pero aceptó. Amén. Y creyó, abrió su corazón. Y de la misma forma nosotros llegamos y estamos. Entonces, si hoy ya no estamos más en tiniebla, si nosotros somos ese pueblo escogido realmente, que como fueron los primeros creyentes, que no solo creyeron, sino que por la fe escucharon y pusieron por obra todas las enseñanzas, todos los mandamientos que Dios les mandó, también nosotros podemos hacerlo. Pero no lo podemos hacer por sí sola, no lo podemos hacer por nosotros mismas, porque ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que esperar juntos, unánime, la llegada del Espíritu Santo, que en aquel entonces no estaba. Y nosotros tenemos esa esperanza, esa ventaja que cuando aceptamos, cuando recibimos a Dios, a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos selló. Amén. Con su Espíritu Santo. Y ahí nosotros pasamos a pertenecer a la familia de Dios. Y desde ese momento, ¿somos qué? Somos nuevas criaturas. Somos hijas de Dios. Y solamente con la ayuda del Espíritu Santo, solamente con la gracia de Dios, es que nosotros vamos a poder ser luz y vamos a poder ser la sal de esta tierra. Amén. Solamente de esa forma nosotros vamos a poder ir a dar la esperanza a los otros, y solamente de esa manera, llenos de la gracia de Dios, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, vamos a poderle dar esperanza a aquel que ya no la tiene. Amén. Y hay mucha gente que vive en tiniebla, hay mucha gente que realmente ya no tienen ninguna esperanza, ya no esperan nada, y personas que creen, que creyeron, que llegaron a los caminos del Señor, que estuvieron en la presencia del Señor, y hoy ya no creen, hoy ya no quieren saber nada, hoy se volvieron a las tinieblas, hoy no quieren estar aquí con nosotros, no quieren seguir porque es difícil, porque hay que dejar cosas, porque hay que limpiarse, porque hay que santificarse, porque no es de cualquier forma. Dice, si somos sal, luz, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que despojarnos de esa vieja mujer, del viejo hombre, de aquello que éramos cuando vinimos. Y ahora somos nuevas. No va a ser fácil. Y son muchas cosas que nosotros cuando llegamos acarreábamos, traíamos detrás nuestro. No era solamente, ¿verdad?, ese pecado que traíamos de la condenación de los padres que nacieron primero, sino nuestra propia condenación, nuestros propios pecados, nuestras propias faltas,
porque también conocimos, también supimos y no hicimos como Dios quería que hiciéramos. Entonces nuestra vieja naturaleza siempre quiere aflorar, siempre quiere salir, siempre quiere estar. Y no es de esa forma. Nosotros tenemos que dejar, dice la palabra de Dios, todas las cosas viejas pasaron. Entonces ya hoy, a través del trabajo del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas, si nosotros le abrimos el corazón, porque Dios no es un Dios de fuerza, Dios no es un Dios que te golpea la cabeza, Dios no es un Dios que te abre el pecho para ponerte un corazón nuevo. No, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero un Dios que pide permiso, pero que te advierte, que te enseña todo lo que te puede pasar si nosotros seguimos andando en esa oscuridad y en esa tiniebla. Entonces, realmente nosotros tenemos que dejar todas aquellas cosas, ¿verdad? Y tiene que haber una transformación en nuestra vida. Tiene que haber una metamorfosis en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que nacer de nuevo. Amén. Tenemos que nacer de nuevo. Y si no nacemos completamente de nuevo, va a ser imposible. Va a ser imposible porque siempre va a haber algo que nos va a estar impidiendo. Vamos a leer en 1 Corintios 6:2. 1 Corintios. Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No es fácil, porque estamos en un mundo completamente con la cabeza abajo y los pies para arriba, donde todo está dado vuelta, donde, como he dicho más de una vez, ya no sabemos quién es quién y quiénes somos. Pero nosotros tenemos que pararnos con firmeza. Dios nos dio una naturaleza. Dios nos hizo varón y mujer. Entonces cada cual debe ocupar el lugar que le pertenece. Cada cual debe ser varón y seguir la determinación de Dios, porque dice que Dios hizo todo en todas las áreas. La palabra de Dios, esta historia contiene que toda la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y si alguna duda nos cabe de la naturaleza de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Venir acá y buscar qué duda tengo, qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. No, esto no debe de ser así. Dios me hizo hombre, yo debo andar de esta forma, de esta manera. Debo de comportarme, de conducirme como Dios así lo estableció. Yo soy una mujer, soy una hermana, soy una madre, soy una hija, soy una esposa, soy una abuela. Yo quiero que mis nietos, yo quiero que mis hijos, que mi bisnieta me vean realmente conforme a la voluntad de Dios. Amén. Realmente sería, creo que quizás me equivoque y tenga mucho camino por andar, pero no sabemos, ¿verdad?, cuándo Dios nos va a llamar. No sabemos cuándo es el momento, no sabemos cuándo es la hora. Pero a una anciana, a un joven, nosotros tenemos que ocuparnos realmente de saber cuál es la voluntad de Dios.
para nosotros. Amén. Y en donde nosotros vamos a tener que desenvolvernos. Dios quiere que nosotros seamos luz y seamos sal y lo demostremos con nuestras vidas en todos los ámbitos de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestros actos y en todo lugar que andemos. Dios nos va a poner a unos en un lugar, a otros nos va a poner en otro lugar, a otros nos va a poner en otro lugar. Sabemos que cuando Jesús estaba allí para partir de este mundo, que iba de vuelta allí cuando estaba enseñando a sus discípulos, que les dijo que ellos les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero que sepamos lo que representa Jerusalén para cada una de nosotros. Jerusalén para cada una de nosotros, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Y Dios quiere que en ese lugar donde nosotros nos encontramos, donde estamos allí en nuestro núcleo familiar, en nuestra casa, que nosotros podamos ser la luz en el centro de nuestro hogar. Si somos mujer, si no tenemos nuestro esposo que sea creyente, si no tenemos nuestro esposo que haya hecho cargo de esta responsabilidad, ¿quién tiene que hacerse cargo? Quien Dios llamó, quien Dios puso, es la que se va a hacer cargo de ser luz, de tratar de que ese esposo, de que ese hijo, de que esa familia que está allí en nuestro ámbito, en nuestro techo, quiera llegar y quiera ser como cada uno de nosotros. Esa es la Jerusalén que Dios quiere que nosotros estemos allí cumpliendo, en ese lugar donde nos encontramos, y que ellos puedan ver realmente que desde el día que nosotros llegamos, que nos convertimos, que recibimos la luz de Cristo, realmente ese cambio se pudo ver en nuestra vida, que no seguimos siendo los mismos, que somos hechos nuevos, que realmente estamos dando un buen testimonio de lo que Dios quería de nosotros. Judea es el prójimo, son nuestros vecinos, es la comunidad, el pueblo donde nosotros vivimos. Nosotros nos movemos de aquí para allá. Nosotros no podemos ser una cosa aquí en la iglesia. Nosotros no podemos ser una cosa en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Nosotros no podemos ser diferentes cuando nos movemos en el pueblo y en nuestra vecindad. Porque ¿saben qué? Nos están mirando. Todos los ojos están puestos sobre nosotros. ¿Por qué? Mirá, allá va, para la iglesia. Otra vez para la iglesia. Mirá, se vistió así, va para la iglesia. Se vistió así, vamos a ver a dónde va. La vamos a cuidar cuando vuelva. Y es así, mi hermana y mis hermanos. Es así. Todos nos están mirando, todos nos están viendo. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo y capaz ellos un día miraron, quisieron ser, vieron que en nuestra casa es diferente, que las cosas pasan de otra forma, de otra manera. Y ellos tal vez quisieron un día, pero capaz que en una cosa muy pequeñita, ¿verdad?, que nosotros hicimos, allí ellos ya no quisieron saber, ya no quisieron allí acercarse a los caminos del Señor. Entonces, por eso que debemos de ser cuidadosas, que nosotros debemos de estar siempre atentas a lo que el Espíritu Santo de Dios nos habla, a la palabra de Dios, nutrirnos, llenarnos hasta hartarnos de no poder más, para que esté grabada siempre aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Samaria es nuestra región, en el departamento, es nuestra nación. Que también nosotros, de donde vayamos, donde estemos, donde nos traslademos, donde pensamos que vamos a un lugar y nadie nos va a ver, nadie nos va a conocer, entonces yo me voy a desenvolver como a mí se me plazca. No. En donde estemos, en el lugar que estemos, debemos de ser
como Cristo nos mandó que fuéramos sal y que fuéramos luz. Y cada oportunidad que tengamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vecindad, en nuestro pueblo, en nuestra nación, en nuestro departamento, que nosotros podamos realmente llevar esa palabra, llevar ese mensaje, que siempre estemos listos, que siempre tengamos esa chispa que se prenda la luz justo en el momento para nosotros ver que aquella persona está en necesidad, que Jesús, que Dios nos la puso en nuestro camino para que nosotros pudiéramos acercarnos, hablarle y llevarle el mensaje. Y lo último de la tierra. Aquí es donde tenemos nosotros hoy alguien que llegó de lo último de la tierra, alguien que estaba muy lejos, pero Dios le puso en el corazón de cumplir con esta gran comisión. Y no solamente a él, sino a muchos de todos hombres de Dios que andan por el mundo entero y que no miraron para atrás y dejaron su familia, muchos dejaron trabajos que eran importantes, bien pagos, que tenían una muy buena posición, pero sintieron que debían cumplir con esto que Dios les había dejado y que debían de salir de su país, de su pueblo, dejar todo atrás y no mirar solamente la necesidad de cumplir con lo que Dios les había puesto en su corazón. Y gracias a Dios le damos porque Dios nos trajo, porque Dios nos puso un pastor de amor, un pastor que va, que lleva, que golpea, que anuncia, un pastor que es humilde realmente y que no está allí queriendo ser el más grande de todos, sino que cada vez que lo vemos, Él siempre es la misma persona, Él siempre con la misma humildad y siempre está cumpliendo, llevando, predicando y anunciando lo que tal vez muchas veces quisiéramos tapar nuestros oídos para no escuchar. Pero es lo que Dios nos habla, es lo que Dios le pone en su corazón, como es lo que hoy Dios puso en mi corazón para que estuviéramos compartiendo aquí en esta tarde, y si yo algo más agrego, estaría hablando de más. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este maravilloso momento que Dios me dio para poder estar aquí junto a todos ustedes, predicando y llevando este mensaje. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Gracias, Dios mío, gracias, Padre Santo, gracias, Dios Todopoderoso y misericordioso, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la vida, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por poder estar aquí un día más en la iglesia junto a nuestras hermanas, Señor. Gracias porque en este momento tú me haces ver y recordar que yo no presenté en este momento, pero tú sabes, Señor, que hace más de 2 meses que estoy con mis rodillas dobladas, clamando, buscando tu presencia para que fueras tú, Señor. Y tú sabes, Padre, que yo tuve confianza, que yo no iba a ser, yo salí. Tú sabes que yo salí del medio de ti, Señor, porque me estabas hablando, porque estabas llegando allí a lo más profundo de mi corazón, Señor, a través de esta palabra. Y te doy gracias, Señor, así como me hablaste a mí, que también puedas haber llegado al corazón de alguien, Padre, en esta tarde. Que no haya sido yo, sino que tu Espíritu Santo, Señor, pueda seguir obrando, pueda seguir trabajando, pueda seguir haciendo, Padre Santo. Y que esta tu obra que un día tú levantaste hace ya tantos años, Señor, miles de años atrás, pueda seguir creciendo, pueda seguir levantándose hombres y mujeres firmes, que se paren firmes, Señor, a través de esta palabra, a través de tu promesa, Padre Santo, que tú dejaste, Señor, para cada uno de aquellos que cumplieran con tu palabra, con tu mandamiento, y que podamos seguir siendo luz, Señor, que aquello que aún nos falta, Señor, tú vengas, Padre Santo, a nuestra mente, a nuestro corazón, nos hable y que nos corrijas, Padre, que nos hagas entender y comprender, Dios mío, que solamente tú eres la luz de este mundo, Padre, que nosotros no somos luz, que la luz eres tú, que la luz que alumbra, Señor, eres tú, Padre Santo, que
que nosotros solamente podemos ser imitadores de ti, Señor, haciendo conforme tu voluntad, conforme tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Hijo, por venir a este mundo. Gracias por sufrir. Gracias por derramar tu sangre. Gracias porque no reclamaste. Gracias porque no abriste tu boca, Señor, sino para pedir perdón por todos nosotros, porque no sabíamos lo que hacían. Gracias, Señor. Gracias por haber venido. Gracias por haber dejado, Señor, esta palabra, esta enseñanza. Gracias por el Espíritu Santo que cada día nos corrige, que cada día nos exhorta, que cada día nos llama, que cada día nos trae, que cada día nos hace prendernos más de ti, Señor. Gracias por todos los corazones que han de venir, Señor. Gracias, Señor, por los más jóvenes. Gracias, Señor, por aquellos más viejos. Gracias por todos, Padre Santo, que tú usaste desde la fundación del mundo. Gracias porque me trajiste. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonar a todos los que estamos aquí en esta tarde. Gracias te damos, Dios mío, que tú puedas seguir obrando, Señor, que tú puedas seguir haciendo conforme tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén, Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Disculpen si fue extensa, si fue larga.